Y bienvenidos, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Acabo de predicar esto en inglés y ahora voy a hacerlo en español. Cada domingo reunimos en culto y hago mi sermón en inglés. Antes hago la escuela dominical, estamos estudiando en el libro de Génesis ahora mismo. Pero siempre quiero poner en español la enseñanza, o sea, la prédica que hago. Y hablé de una cosa muy sencilla. Bueno, esta es una doctrina muy sencilla. No es algo profundo. Cuando yo estuve joven en la escuela dominical, aprendí de este tema. Pero yo recibo correos electrónicos y hasta llamadas telefónicas de muchos diciendo que no enseñan hoy en día en muchas iglesias doctrina. Para mí eso es una vergüenza. Por esto quiero, pues, enseñarte algo sencilla, pero algo muy importante. Cada cristiano debe entender lo que doy hoy. Y lo que doy hoy es algo muy fácil de entender. No es, otra vez, profundo. Pero para mí, qué triste hay tanta ignorancia en las iglesias. Muchos van a la iglesia solo a adorar a Dios. Y no es pecado, ¿verdad? Adorar a Dios. Pero debemos ir también a escuchar la prédica y aprender la doctrina sana. Entonces, para mí, yo siempre quiero presentar la doctrina sana. Hoy vamos a hablar de esa doctrina básica. La obra triple de Cristo, o sea, los tres oficios de Cristo. Es una enseñanza muy básica. Pero pienso que es importante porque, como te digo, hoy en día muchas iglesias no predican de las cosas de Dios. Muchos me han contado diciendo, quiero encontrar una iglesia donde puedo reunir, pero cuando yo voy ni hablan nada de Dios, ni abran sus Biblias, ni nos enseñan doctrina, solo quieren andar cantando aleluya, y eso no es malo, pero ¿para qué vamos a culto? Después de adoración aprendemos algo, aprendemos. Entonces es importante que aprender lo que enseña la Biblia. Vamos a comenzar hoy en Jeremías capítulo 37. Jeremías capítulo 37. Y en la Biblia hay tres oficios. Y esos tres oficios son rey, sacerdote y profeta. Y es muy raro que uno puede tener los tres oficios a la misma vez. Solo Cristo tenía eso. Pero tenemos en la Biblia algunos que tenían dos, o quizás solo uno. Pero no hay sino uno que ocupaba los tres oficios a la misma vez. Muy raro, ¿verdad? Y esto es en el Antiguo Testamento. Y era algo, pues, importante para nosotros. Pero hoy en día, con la cruz, todo cambió. Y vamos a ver cómo Cristo cambió mucho, pero también cómo Cristo es profeta, sacerdote y rey. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Vamos a Jeremías 37, versículo 3. En este versículo podemos ver los tres oficios en un solo versículo. Jeremías 37, 3. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y a Sofonías, hijo de Maasías, sacerdote. Ok, el rey Sedequías envió tal, que era hijo de Maasías, el sacerdote, rey sacerdote, para que diesen al profeta Jeremías, ruega ahora por nosotros al Señor nuestro Dios. Entonces, el profeta. Entonces tenemos rey, sacerdote, profeta, y hasta sus nombres dados. En el Antiguo Testamento había muchos profetas. En el Antiguo Testamento había muchos sacerdotes, hasta que la Biblia da sus nombres. Y leímos en la Biblia, pues, mucho de la historia de Israel y de otras naciones, y cómo habían muchos reyes. Y estos fueron oficios. ¿Para qué los tres oficios? El oficio del profeta era para
darnos escritura. Mucho de la prédica o dichos, podemos decir, de los profetas tenemos en la Biblia. Ellos hablaron las palabras de Dios con el Espíritu Santo y fue escrito su profecía. Y vino de Dios. Y esto vino de los profetas. Y hasta en la Biblia tenemos pues la escritura, que es lo que escribieron los dichos de los profetas. Ahora, los sacerdotes, su oficio, su trabajo era ofrecer sacrificio para otros. Y el rey reinaba, o regir es una palabra, él gobernaba sobre otros. Entonces, él era sobre todos el gobernador. El otro ofreciendo sacrificios para otros, trabajando espiritualmente. Y el profeta, el que estaba diciendo, mire, lo que ha de venir es tal. Porque Dios me dijo, si tú andas bien, va a venir eso. Si haces mal, pues va a venir pues desastres y cosas así. Entonces, a través del Antiguo Testamento, miremos reyes, profetas y sacerdotes. ¿Ok? ¿Ya entiendes? Muy básica, tú me dices. Pero quiero enseñarte algo y quizás has pensado en esto, quizás no. Pero quiero darte algunos ejemplos de gente. Por ejemplo, Adán, el primer hombre, Adán. ¿Cuál oficio tenía Adán? Bueno, él era rey porque él era el primero en toda la tierra. Entonces él era un rey, pero no un sacerdote, ni profeta. No tenemos ningún libro de Adán escrito. Y él no hizo sacrificio. Cuando él y Eva pecaron, pues Dios hizo el sacrificio y puso pieles sobre ellos del animal que Dios sacrificó por ellos. Entonces era rey, pero no sacerdote ni profeta. Tenemos otro que se llamaba Melquisedec. Yo solo voy a ponerlo abreviado, ¿verdad? Melquisedec. Melquisedec, la Biblia dice, era sacerdote y rey. Él era rey de Salem, o sea, hoy en día, digamos Jerusalén, pero en su entonces solo se llamaba aquel lugar Salem. Melquisedec era sacerdote y rey, pero no un profeta. Ahora tenemos otro en la Biblia, el que se llamaba Abraham. ¿Y sabes qué? Abraham era profeta. Él profetizó. Era sacerdote, porque en la Biblia miramos que él hizo sacrificio, porque Dios le dijo a él hacer sacrificio. Pero Adán no era rey. Él andaba pues fuera de donde él nació, buscando otra tierra. Y él no era un rey, según la palabra de Dios. Interesante. Pensando en otros en la Biblia, miramos a Moisés. ¿Quién era Moisés? Bueno, ¿cuál de los tres era él? Profeta Moisés y rey, pero no sacerdote. Porque Dios dijo, no, tu hermano Aarón será el sacerdote. ¿Lleva 2A o una A? No me acuerdo. En inglés tiene 2. Entonces, él era profeta y rey. ¿Sabías tú que él se llamaba rey en Deuteronomio 33:5? Rey de Jeshurun, o algo así en inglés, Jeshurun, ¿verdad? A veces no estoy seguro cómo decirlo en español. Jeshurun, algo así. Era rey y profeta Moisés, pero no sacerdote. Tenemos otro, Elías. ¿Quién era Elías? Elías era profeta. Tenemos hasta él profetizando mucho en la Biblia. Y pienso que era sacerdote porque él hizo un sacrificio en frente del rey. ¿Recuerdas? Y cayó del cielo pues a fuego. Y por esto los sacerdotes de Baal fueron pues castigados. Y él pues cortó la cabeza de ellos. Pero él no era rey, Elías. Tenemos otro, Samuel. Hasta que tenemos en la Biblia libros de Samuel, primero y segundo Samuel. Y Samuel era profeta y sacerdote, pero no un rey. ¿Ok? Ve como algunos pudieron tener uno o dos de los oficios, pero no tres.
Miramos a otro, Salomón. Salomón, el hijo de David. Salomón. Salomón era rey de Israel y profeta. Hasta hoy tenemos el libro de Proverbios que él escribió. Pero no era sacerdote. Los sacerdotes eran de Leví. Pero en la Biblia tenemos a alguien que fue cada uno, que es un gran tipo de Jesucristo. ¿Quién es? El rey David. El rey David en la Biblia era un tipo de Jesús. Él era profeta. Hasta hoy tenemos los salmos y hay profecía de Jesús en el libro de Salmos. Era rey y era sacerdote. Aunque que no era del tribu de Leví, Dios permitió a David ofrecer un sacrificio. En 2 de Samuel 24, 18 hasta 25. No sé por qué Dios permitió, porque esto era trabajo de los sacerdotes de Leví, del tribu de Leví. Pero Dios dijo, no, David va como un tipo de Cristo. Y yo quiero que David puede ser entre los tres, porque él es un tipo de mí, dice Dios, dice Jesús. Entonces David es un tipo de Jesús que ocupaba los tres a la misma vez. Interesante, ¿verdad? Interesante. Ahora, con esto dicho, vamos a dejar los hombres y vamos a buscar a nuestro Señor Jesucristo y vamos a ver cuándo era profeta Jesús, cuándo es sacerdote y cuándo será rey el Señor Jesucristo. Vamos a ver cuándo Él va a ocupar cada uno de los oficios. ¿Ok? Y cuando miramos pasado, presente, futuro. Número 1, podemos ver, era cuando vino Cristo. Cuando Él tenía su ministerio. 3.5 años cuando Él estaba pues ocupado predicando. Aquí Él estaba nacido. Nacimiento de Jesús. Y Cristo estaba de la edad de 30 y por 3.5 años Él tenía su propio ministerio. Y en su propio ministerio, Cristo Jesús era profeta. Profeta. Vamos a ver algunos versículos y voy a mostrarte cómo Él profetizó en su ministerio. Pero antes de esto, una cosa interesante que muchas iglesias ni predican. ¿Sabías tú que Jesucristo existía antes de nacer? Porque Él es Dios manifestado en la carne. Entonces, Él en el Antiguo Testamento, había tiempos en que el ángel del Señor, el ángel del Señor es Jesucristo antes de venir nacido de una virgen, Él pudiera tomar forma de un cuerpo de nosotros y estar aquí en la tierra y visitar con gente. Y la Biblia llama a Él el ángel del Señor. Y una cosa muy interesante, yo me puse a pensar en esto. Vino Jesucristo antes del nacimiento en el Antiguo Testamento visitando a algunos de estos. Y Él vino como el ángel del Señor y Él profetizó. Entonces, antes que Él fue nacido, Él era profeta y Él profetizó. Y cuando yo empecé a leer y estudiar, yo quería preguntar, ¿cuántas veces apareció el Señor Jesucristo como el ángel del Señor? ¿Ok? Había muchos. Y no solo cuando apareció, pero cuando apareció y profetizó. Y lo que vi era 7 veces. 7 veces cuando Cristo Jesús profetizó en el Antiguo Testamento, antes que Él vino nacido, cuando Él profetizó como el ángel del Señor. ¿Ok? Él apareció más que esto, como el ángel del Señor. Pero a veces habló, a veces no. Pero yo hallé 7 tiempos o 7 veces que Jesús profetizó como el ángel del Señor. Él apareció y habló a Agar en Génesis 16, 7 hasta 10, y habló sobre Ismael. Y dijo, Ismael será pues una nación grande, o algo así. Pues una profecía de Jesús en su cuerpo preencarnado, podemos decir. Abraham 2 veces. Abraham en Génesis 18, 1 a 33, y Jesús profetizó de Sodoma.
Sodoma, ¿es correcto? Sodoma y Gomorra, ¿ok? Sodom en inglés. También Abraham en Génesis capítulo 22, cuando él le mandó a sacrificar a su hijo Isaac. Bueno, vino como el ángel del Señor y dijo, no, a Isaac no lo hagas. A Moisés apareció el ángel del Señor en Éxodo 3, 2 hasta 4 sobre Israel. Habló de cómo salvar la nación de Israel para que pudieran salir de Egipto en el Éxodo. A Josué en Josué 5 hasta 6 y le habló sobre la ciudad de Jericó, ¿ok? De cómo andar tantas veces alrededor para que pudieran caer las paredes, o los muros. A Gedón en Jueces capítulo 6 y habló de cómo salvar a Israel de sus enemigos. Y número 7, a la mamá de Sansón en Jueces 13 y le profetizó de Sansón y quién será. Entonces yo pensé que era muy interesante. Quizás hay más, pero estos son los que hallé yo estudiando. Los tiempos que Cristo profetizó en el Antiguo Testamento como el ángel del Señor. Entonces fue un profeta no solamente en su ministerio, pero antes Jesucristo profetizó. ¿Ok? Para que sepas. Pero en su ministerio, ok, vamos a Mateo 21, 11. Voy a mostrarte de la Biblia que Jesucristo es profeta. Pues tú dices, ya sé esto, ya, ok. ¿Sabías tú esto? Ya, esto. Algunas cosas quizás nuevas, algunas cosas quizás, ya sé. Pero como te digo, es una enseñanza básica, ¿verdad? Pero es una enseñanza importante. Mateo 21, 11. Mire lo que dice de Jesús. Y las multitudes decían, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces todo el pueblo dijo, Jesús es profeta. ¿Ok? Vamos a Mateo 13, 57. Hasta Jesús mismo dijo, yo soy profeta. Mateo 13, 57. Mateo 13, versículo 57. Y se ofendían en él, mas Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Pues hablando de sí mismo, habló a sí mismo profeta. Ok, la pregunta es, bueno, ¿cuáles son algunos de profecías de Jesús? Buena pregunta, vamos a Mateo 16, 21. Te voy a dar ejemplos de profecías de Jesús cuando él estaba en su ministerio, en que él profetizó. Mateo 16, 21. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir él a Jerusalén y a padecer muchas cosas de los ancianos y de los principales de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Okay? Casi lo mismo dice en Marcos 8:31. Entonces él profetizó de su padecimiento, su muerte, sepultura y resurrección al tercer día. Juan, capítulo 15. Profetizó Jesucristo también de la venida del Espíritu Santo. Juan 15, 27. Bueno, 26, perdón. Juan 15, 27. Bueno, no voy a dar todas las profecías de Jesucristo cuando él era profeta, pues vamos a estar aquí toda la noche. No, vamos a hablar un poco de como ejemplos. Juan 15, 26. Pero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, es a saber, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Jesucristo dice, cuando yo me voy, el Espíritu Santo, el Consolador, vendrá. Es una profecía. Vamos a ver otro en Mateo 24. Y esto, para mí, es muy interesante porque esta es una profecía que Cristo dio y es algo que yo pude ver con mis propios ojos. Yo tenía la oportunidad 2 veces visitar a Israel y hasta Jerusalén. Y yo fui a donde estaba el templo antes. Y yo pude ver ahí abajo las piedras de que habla Jesús.
Mire lo que dice aquí en Mateo 24, 1 a 2. Mateo 24, 1 a 2. Y salido Jesús del templo, íbase, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo, ¿no ves todas estas cosas? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y yo fui a Israel y yo vi las piedras que estaban ahí encima, que fueron el templo, pero los romanos quitaron cada piedra y lo botaron y ahí están botados. Y tú puedes ir a Israel, a Jerusalén, y verlos. Esto era profecía de Jesucristo, que hasta hoy podemos ver con nuestros propios ojos, que era verdad. Entonces Jesucristo es profeta, ¿ok? Y él profetizó de su muerte, sepultura y resurrección. El Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4. Y el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado, pero gracias a Dios Él resucitó al tercer día, según las Escrituras. ¿Ok? Entonces la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Pero dice, por nuestros pecados, según las Escrituras. Cumplió la profecía Jesús de Él. Y había muchas profecías de su muerte y sepultura y resurrección, de su padecimiento por nuestros pecados en el Antiguo Testamento. Y resucitó al Señor Jesucristo. Entonces, el oficio de Cristo como profeta es pasada. ¿Ok? Ya está pasado. Miramos a Cristo como profeta pasado. Ya hizo, ya ha ocupado este. Ahora, ¿qué es Cristo? Ahora Cristo está en su oficio de sacerdote. Y no solo sacerdote, sumo sacerdote. Según la palabra de Dios. Y esto es presente. Cristo ahora está en el cielo y Él está ocupado en el oficio de ser el sumo sacerdote. ¿De qué hablas tú? Pues vamos a ver. Vamos primero a Levítico 4:27. Levítico 4:27. Habla del sacerdote en aquel entonces. Y dice, si alguna persona del común del pueblo pecare por hierro, o sea, error, me gusta la palabra hierro, es una palabra antiguísima del castellano que significa error, hierro. Por hierro o por error, haciendo algo contra alguno de los mandamientos del Señor, esto es lo que Él va a hacer, ¿ok? No voy a leer todo, yo te pido buscarlo y leerlo, porque dice, para hallar perdón de los pecados, el hombre tenía que traer un animal, cortarlo hasta que salió la sangre. Y derramamiento de sangre era necesaria. El sacerdote agarró la sangre y con su dedo roció, podemos decir, ¿verdad? Esa es la palabra rociada, es la sangre rociada. En el altar, y mire lo que dice el fin del versículo 35. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habría cometido y le será perdonado. ¿Cómo? Por sangre derramada, pero también por la sangre ofrecida. Dos cosas. La sangre derramada, ¿okay? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 9:22. Y ofrecida. O podemos decir rociada. Bueno, esto es como vino la expiación, o sea, el perdón de pecados. O bueno, Cristo es el Cordero de Dios. Cuando Él vino, ¿qué era la primera cosa que dijo Juan Bautista del Señor Jesucristo? He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados de todo el mundo. ¿Cómo? Él no solamente como sacerdote, Él como la víctima, como el Cordero. Derramó su propia sangre, pero gloria a Dios, resucitó al tercer día al cielo para ofrecer su sangre allí. Y esto es de que quiero hablar yo, porque para mí esto es bello.
aquí tenemos el cielo. Y en el cielo, según la palabra de Dios, ahí está el arca del tabernáculo. Y ahí está, porque la Biblia dice que allí en el cielo hay el templo. Y el templo en el cielo es el templo hecho sin manos. Y es solamente, ¿cómo explico? Allí está el tabernáculo en el cielo. Y cuando Dios mandó a Moisés construir el tabernáculo aquí en la tierra, Él dijo, tú tienes que hacerlo en esa forma porque aquí lo que tienes es un tipo de lo que existe ahí arriba. Mire lo que la Biblia dice. Vamos a Hebreos. Y cuando tú lees el libro de Levítico, tú veas que había el sacerdote común, el sacerdote cualquiera, que pudiera hacer un sacrificio por un individuo en tal forma como hemos hablado. Pero había otro sacerdote que se llamaba el sumo sacerdote. Y la Biblia dice que una vez al año vino el sumo sacerdote, hizo un sacrificio y él entró en el lugar santísimo y roció 7 veces el arca ahí. Y la Biblia dice que esta expiación fue hecha por toda la nación y que esto perdonó cada pecado de toda la nación. Era la obra del sumo sacerdote. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice la Biblia de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, Hebreos capítulo 3, versículo 1, mire lo que dice. Por lo cual, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad el apóstol con A mayúscula y sumo sacerdote con S mayúscula de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, Jesucristo es el sumo sacerdote. Jesucristo ahora, presente, está en su oficio de ser el sumo sacerdote. ¿Ok? ¿Qué hizo Cristo como el sumo sacerdote? Hebreos 4, 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos firmes nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos, pues, confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por ser socorridos en tiempo de necesidad. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios manifestado en la carne que nunca pecó ni una vez. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento fueron pecadores. Los sumos sacerdotes fueron pecadores y ellos tenían que ellos tenían que sacrificar por los pecados de ellos primero antes de hacer sacrificio de los pecados de los demás. Pero Cristo es mejor que aquellos sacerdotes. Y Cristo es mucho mejor que cualquier sumo sacerdote en aquel entonces. Él ahora es nuestro sumo sacerdote según la palabra de Dios, que nunca pecó, que murió como el sacrificio por nuestros pecados y subió al cielo. ¿Ok? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo en el cielo? Vamos a Hebreos 7, 22. ¿Ok? Antes de contestar esto, quiero que veas tú dónde está Jesús y qué hace Jesús. Hebreos 7, 22 hasta 27. Tanto de mejor testamento fue hecho fiador Jesús. Y los otros ciertos fueron muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía que continuasen. Mas porque permanece eternamente, tiene el sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar completamente a los que por él se alleguen a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, libre de mancha, apartado de los pecadores y ensalzado sobre los cielos. Que no tuviese necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios,
primero por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez ofreciéndose a sí mismo. Jesucristo es el único sacerdote que existe hoy que necesitamos. No necesitamos un sacrificio de un ser hermano porque ellos son pecadores. Esto terminó con la cruz porque Cristo murió para comenzar Nuevo Testamento. Ya no el antiguo. Ya no hay sacerdotes hoy que necesitamos para ofrecer. Él ya lo ofreció sí mismo. Entonces, Él es el único sacerdote que necesitamos hoy, según la palabra de Dios. Ahora vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 1. Así que la suma de las cosas que hemos dicho es esta. Tenemos tal sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor asentó, y no hombre. Ok, versículo 4 hasta 6. Porque si él estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los dones según la ley, los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue avisado por Dios a Moisés, cuando estaba para hacer el tabernáculo. Porque mire, dice, haz todas las cosas según el modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Mas ahora él ha obtenido un ministerio más excelente, cuando que también él es el mediador de un mejor pacto, el cual ha sido establecido sobre mejores promesas. El tabernáculo aquí construido por Moisés y después por Salomón, aquí en la tierra es un modelo de lo verdadero arriba en el cielo. Ahora no necesitamos un tabernáculo en la tierra y un sacerdote ser hermano pecador. No, tenemos nuestro sacerdote que está en el cielo, en el tabernáculo allí. Y allí Él está. ¿Y sabes qué? Una cosa que voy a enseñar. Él está en su oficio como el sumo sacerdote. ¿Y qué hizo Él? Hebreos capítulo 9, 11. Hebreos capítulo 9, 11. Dice, me gusta mucho lo que dice aquí. Hebreos 9, 11 y 12. Aquí viene todo mostrando lo que pasó. 11 dice del capítulo 9, mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir, por el mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de este edificio, ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, él entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna por nosotros. La Biblia dice en quién tenemos redención por su sangre. ¿Qué hizo Jesucristo? Bueno, el sumo sacerdote aquí en la tierra entró en el lugar santo, o sea, el lugar santísimo, abrió la cortina, ¿verdad? Entró y puso la sangre. Y esto hizo perdón por un año. Y tenían que hacerlo otra vez y otra vez y otra vez. Pero esto ya está terminado, porque ya tenemos a Jesucristo en el cielo. Y cuando Él resucitó de entre de los muertos, la Biblia dice que Él puso su sangre en el altar, en el tabernáculo en el cielo. Entró Jesucristo y con sus dedos rociada la sangre, roció la sangre y la sangre rociada encima en el lugar santísimo. Él es el sumo sacerdote que hizo la obra del sumo sacerdote por nosotros. Y esa es la sangre que nos salva hoy en día. Mire lo que dice Hebreos 9, 22 hasta 26. Y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, o sea, perdón de pecados. Fue pues necesario que las figuras de las cosas en los cielos fuesen purificadas con estas, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en lugares santos hechos de mano, que son figuras del verdadero, no aquí en la tierra, no entró en este tabernáculo Jesús.
mas en el cielo mismo para aparecer ahora por nosotros en la presencia de Dios. Ni tampoco para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en el fin del mundo, para deshacimiento del pecado, apareció por el sacrificio de sí mismo. Entonces la Biblia nos explica que Cristo Jesús entró y puso su sangre. ¿Dónde? En el arca en el cielo. Habla Hebreos capítulo 12 de eso. Hebreos capítulo 12, versículo 23 hasta 26. Hebreos 12, 23. Mire lo que dice. Y a la Asamblea General e Iglesia de los primogénitos que están escritos en el cielo, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre de la rociadura que hablas cosas mejores que la de Abel. ¿De qué hablas? Cristo derramó su sangre en la cruz. Y su sangre pues vino aquí en la tierra. Y la Biblia dice que la sangre habla mejores cosas que la sangre de Abel. ¿Cómo? ¿Sangre habla? Sí. Cuando murió Abel, Dios dijo a Caín, la sangre de tu hermano invoca o clama de la tierra. ¿Y qué dice? El inocente fue asesinado. También la sangre de Cristo, cuando Él murió, su sangre clamó, diciendo, el inocente había asesinado. Él nunca pecó y el inocente murió por los injustos, por los culpables. Ahora más, leímos lo que dice. Versículo 25. Mirad que no recuséis al que habla, porque si aquellos no escaparon que recusaron al que hablaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que nos habla desde el cielo. ¿Cómo? ¿Quién está hablando en el cielo? La sangre que Él puso allí está clamando, diciendo, mire, esa es la sangre ofrecida. La misma sangre derramada es la sangre ofrecida que salva. Y tú tienes que aceptar esta expiación, esta reconciliación. Cristo hizo la reconciliación por derramar y ofrecer como el sumo sacerdote. Y esto es como el sumo sacerdote dio perdón en el Antiguo Testamento. Ahora es Dios que solo da perdón por medio de su sangre derramada y ofrecida por nosotros, habiendo obtenido redención eterna, dice la Biblia. Mire lo que dice 25. Mirad que no recuséis al que habla, porque si aquellos no escaparon que recusaron al que hablaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que nos habla desde el cielo. La voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha prometido, diciendo aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún en el cielo. Y esta palabra, aún una vez, significa la remoción de las cosas conmovidas, como de cosas que son hechas para que las cosas que no pueden ser conmovidas permanezcan. ¿Ok? La sangre clama. Y la sangre ahora en el cielo. Había un terremoto. Movía la tierra cuando Cristo murió. Y de allí había un terremoto. Y todos los en el cielo, así. ¡Wahoo! Ahí está la redención para todo el mundo y para todos los pecados ya pagados. Y ahora perdón para todos que vienen y aceptan por la fe. Ya son perdonados. Reciben la reconciliación. Ahora Hebreos 2:17. Hebreos 2:17. ¿Ok? Casi estoy terminado. Pocos versículos tengo para el tercero, ¿verdad? Pero yo quiero que entiendas la importancia de la sangre de Cristo y la importancia de su oficio, porque esto es su oficio presente. Él puede salvarte.
Y Él hizo todo para salvarte. No hay ningún sacerdote ser hermano aquí en la tierra que puede perdonarte. Son pecadores y ni murieron por usted. El único que te puede salvar es el sumo sacerdote Jesucristo, con su sangre preciosa. Algunos van a una iglesia que dice, no, la sangre para nosotros está en una copa, pero es vino. Esto no es la sangre. Esta es sangre en la tierra. No, esto no es. Es la sangre aquí que fue llevado allí que puede salvarnos. Tú tienes que confiar en esa sangre. Hebreos 2, 17 y 18. Dice, por lo cual fue necesario que en todas cosas fuese semejante a sus hermanos, para que fuese un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo perteneciente a Dios, a fin de hacer propiciación por los pecados del pueblo. Wow. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para también socorrer a los que son tentados. Él es el sumo sacerdote y podemos venir a Él. Cuando somos salvos, somos perdonados de todos los pecados. Y ahí está la sangre. Si el diablo viene y él es el gran acusador y quiere acusarme de lo que hago yo, mi sumo sacerdote dice, ni idea de qué hablas tú, diablo. Roberto Breaker, todos sus pecados son borrados en la sangre. Entonces cállese y vete fuera. Porque Él es mi sumo sacerdote. Él es el oficio de Cristo ahora. ¿Ok? El último es esto. El oficio de Cristo como el Rey. La Biblia habla del milenio como 1000 años en que Cristo va a venir y Él va a sentar en su trono. Y Él va a sentar en su trono y Él va a gobernar por 1000 años. Y esto, pues, es un trono, ¿verdad? Voy a poner trono. Y Cristo va a gobernar por 1000 años sentado en su trono como el Rey. Y esto es futuro. Todavía no ha venido el Señor. Todavía está en el cielo. Pero según la palabra de Dios, Él sí viene. Isaías 9:6. Isaías 9:6 habla de Cristo. Y habla de Él como el gobernador de todo. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarase su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Dios, Padre eterno, príncipe de paz. Es un príncipe, pero Él también es gobernador. Miramos a Mateo 2:2. Mire lo que dice de Jesús. Ahorita quizás podemos decirlo así, Cristo espiritualmente es el Rey, pero yo hablo de físicamente. Físicamente Jesús va a venir y sentar en el trono de David y va a gobernar por 1000 años como el Rey del mundo. Esto será su oficio futuro. Hoy Él está gobernando, pero el Espíritu Santo está aquí. Y el trono es tu corazón. Y Dios está sentado allí si tú eres salvo. Mateo capítulo 2, versículo 2. Diciendo, ¿dónde está el que es nacido Rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Hasta los que ni fueran salvos, buscando a Jesús, dijeron, ¿dónde está el Rey de los judíos? Ellos sabían que Jesús será algún día el Rey. Juan 18:36. Juan 18:36. Mire lo que dice. Juan 18:36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregados a los judíos. ¿Okay? Pero ahora escuche lo que dice. Mas ahora mi reino no es de aquí. Ahora no estoy reinando como rey aquí en la tierra. Ahorita en mi oficio como sumo sacerdote. Pero algún día vengo a Armagedón para vencer contra el anticristo. Y Cristo por 1000 años se sentará en su trono
y gobernará por 1000 años en Jerusalén. Vamos a leerlo. Bueno, Lucas capítulo 1 primero, y ver algunos otros versículos y yo voy a terminar. Pero yo quería enseñarte esto y preguntarte si tú crees lo que estoy diciendo, porque es verdad. Lucas 1, 31 hasta 33. Hablando de Jesús, dice, y aquí que concebirás en el vientre y parirás un hijo, o darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob eternamente, y de su reino no habrá fin. Wow. Ahora vamos a Revelación. Revelación 11:15. Cuando yo digo revelación, yo digo el libro de Apocalipsis, pero en la Biblia dice la revelación de Jesucristo. Revelación 11:15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo han vencido a ser reinos de nuestro Señor, los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por siempre jamás. Wow. Vamos a Revelación 19:16. La Biblia nos enseña que va a venir Cristo a rapto para llevar fuera la iglesia. Y la iglesia va a venir con Cristo después a Armagedón. La Biblia dice que somos parte de los ejércitos que vienen con Él. Y que nosotros vamos a estar aquí cuando Él está gobernando sobre Israel y el mundo. Revelación 19:16. Y en su vestidura, en su muslo, tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado el santo, bienaventurado y santo, dice. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre los tales. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. 1000 años. ¿Ok? Voy a terminar con Hebreos capítulo 9. Miramos los 3 oficios de nuestro Señor Jesucristo. Y miramos que son así, pasado, presente, futuro. Él tiene los 3, pero en diferentes tiempos. O sea, podemos usar la palabra dispensaciones. Y mire lo que dice Hebreos 9:26. 9:26 dice así. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en el fin del mundo, para deshacimiento del pecado, apareció por el sacrificio de sí mismo. Fuera necesario que hubiera padecido. Bueno, Él fue, pues, asesinado. Él padeció. Eso es el pasado. Él, como el profeta, murió por nosotros. Como muchos profetas fueron pues asesinados en el Antiguo Testamento. Esto era el pasado. Ahora mira, versículo 24. Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en lugares santos hechos de manos, que son figuras del verdadero, mas en el cielo mismo para aparecer ahora por nosotros en la presencia de Dios. Ahora Él está ocupando. Él ahora es el sumo sacerdote, presente. Profeta, pasado, sumo sacerdote, presente. Y el último es futuro, el rey. Futuro. ¿Cómo es futuro? Versículo 28. Así Cristo fue ofrecido una vez para cargar con los pecados de muchos. La segunda vez aparecerá sin pecado a los que le esperan para salvación. Él aparecerá futuro. Entonces lo que traté de hacer hoy es explicar bien la obra triple de Cristo. Mejor dicho, los 3 oficios de Cristo. Como Él era profeta, como Él ahora es nuestro sumo sacerdote y tú tienes que venir a Él para ser salvo. Y como en el futuro Él será el ¿qué?
Él será el rey. Y tú puedes estar con Él, gobernando con Él, si tú eres salvo. La única pregunta es, ¿eres tú salvo? ¿En qué confías tú? Si confías tú en otra cosa que la sangre de Cristo, su muerte, sepultura, la resurrección por nuestros pecados, según las Escrituras, tú no eres salvo. Porque esta es la única cosa que puede perdonar, que puede dar remisión, que puede limpiar, que puede justificarnos. La Biblia dice justificado por su sangre. Tú necesitas aceptar a Cristo para ser salvo. La Biblia dice es por la fe en su sangre. Porque si no, y tú puedes vivir en el tiempo de la tribulación y esperar a Cristo, ¿quién sabe? Si estás vivo todavía en este tiempo, cuando viene Cristo, si tú eres el enemigo de Él, Él va a destruirte cuando Él viene a gobernar. Por esto es importante identificar quién es Jesucristo, cuál es el oficio de hoy y aceptarle para ir al cielo con Él. ¿Eres salvo? Si no, te pido, por favor, venga a Cristo y aceptarle como tu único Salvador. Dios te bendiga. Nos vemos otro domingo si Dios permite. Adiós.